encuentra con nosotros el señor Rafael Balaúnda Llosa, presidente del Partido Libertad Popular. Yo le agradezco la amabilidad. Gracias, muy amable, ¿no? Por la invitación, la oportunidad de estar nuevamente aquí. ¿Cómo está observando el panorama actual, ¿no? Esta desconexión, esta falta de empatía del gobierno con la ciudadanía, ¿no? Además, las encuestas reflejan que más del 80% desaprueba la gestión de la presidenta, un porcentaje parecido, muy similar al presidente del Consejo de Ministros, ¿no? ¿Cómo mira el panorama, ¿no?, en estos momentos? Lo veo con mucha preocupación y lo veo grave. El Perú, bueno, está padeciendo no solo un frenón, un retroceso en su desarrollo económico. La delincuencia ha tomado por asalto las calles y en Sedapal amenazó con dejar a la mitad de la ciudad de Lima sin agua potable. Y en ese contexto la presidenta no tuvo mejor idea que inventarse un paseo europeo para que le rindan honores de jefe de Estado. En ese trayecto le ha explotado en la cara los problemas del Medio Oriente y se ha demorado una semana en reaccionar. Entonces estamos ante, digamos, un gobierno inoperante e indolente y ante una situación económica que se deteriora día a día. Entonces yo el panorama lo veo muy grave. Esto sumado a un Congreso que se dedica pues a blindar a personajes pues de ínfima estofa y de, digamos, credenciales que son más propias para integrar una organización criminal que un parlamento de una república. Ahora, si este gobierno no tiene una lectura política clara, una lectura social de lo que está pasando en el país, ¿se requieren en estos momentos cambios en el gabinete? ¿Considera usted que es necesario una recomposición? A ver, yo soy poco optimista en lo que se pueda lograr con este gobierno por varias razones. Una, bueno, este es un gobierno surgido efectivamente de las urnas, pues un gobierno que hoy por hoy no tiene bancada, que no tiene idea de lo que quiere ofrecerle al país, que no tiene convicciones económicas, de ideas económicas para fomentar la inversión y que vemos que tiene a la principal dignataria más preocupado en la sensualidad y la pompa de los viajes al exterior que en ponerse en la primera línea de batalla, que es lo que corresponde a un o una jefa de Estado en estos momentos. Entonces la situación yo la veo muy complicada porque adicionalmente a esto tenemos un parlamento que es cómplice porque no quiere renunciar a las gollerías que tienen ni a sus prácticas de mochasueldos que hemos visto que es una práctica generalizada en el parlamento. En esta situación, entonces, ¿cómo transitamos hacia el 2026? Bueno, lamentablemente, pues, cuando se consiguió un consenso para adelantar las elecciones al 2024, cosa que obtuvo incluso la mayoría calificada en una primera votación congresal, han petardeado eso y ahora estamos en un entrampamiento porque el Congreso no va a querer recortar sus mandatos porque eso implica renunciar a sus gollerías, renunciar a mochar los sueldos, renunciar a sus contubernios y a sus viajes pagados. ¿Cómo es posible que 10% del Parlamento se haya ido de paseo a Rusia, pagado por la Federación Rusa? Eso es una vergüenza. Entonces, el Congreso no va a hacer nada por adelantar. Y vemos que la presidenta está muy contenta gastándose $1 millón para tomarse una foto con el Papa en Roma. Entonces, es un gobierno y es la captura del Estado, más que un gobierno, porque el Parlamento tiene una igual cuota de responsabilidad. Es un copamiento del Estado por la frivolidad y la indolencia ante el dolor y el sufrimiento de la población del Perú. Pero esa situación de inoperancia del gobierno, de indolencia, de falta de capacidad de gestión para gobernar, puede tener sus efectos en el corto plazo o en el mediano plazo, ¿no? Usted citaba hace unos instantes el tema económico. Sí. Recientemente ha tenido lugar Perumín 36 en Arequipa, ¿no? Y hay una demanda de parte de este sector, del sector minería, que apalanca el desarrollo en el país para fomentar inversiones.
El gobierno tiene un doble discurso. Por un lado, tenemos que el presidente del Consejo de Ministros dice que no está en agenda el tema Tía María. El ministro del sector, el ministro de Energía y Minas, usted ha sido ministro del sector, señala que hay avances para este proyecto. ¿Por qué eso le pregunto? Porque si no mejoramos la economía, necesariamente el próximo año podemos tener un año de mucha conflictividad. Mucho. ¿Por qué? Por generación de empleo. No vamos a tener recursos para atender programas sociales. Entonces tenemos un problema grave. Tenemos el fenómeno del niño, que es una amenaza El permanente niño global, al país. ¿no? Entonces, claro, ¿de qué manera podemos salir de esta situación? Si el gobierno no hace nada como para proyectar salidas que sean de una otra manera exitosas o auspiciosas. A ver, yo creo que la salida parte por un gobierno nuevo con un mandato popular claro. Para obtener un mandato popular claro, uno no puede mentir, tiene que decir lo que quiere y lo que va a hacer. Y si la gente respalda esa propuesta, uno llega al poder con un mandato popular inobjetable, ¿no? Ahora, en el tema minero, bueno, en el tema minero convergen varias cosas. Uno tenemos esta cartera enorme de proyectos. 53.000 millones de dólares. Claro. Ahora, si esos proyectos se ponen en funcionamiento, en los siguientes 20 años van a tributar como 100.000 millones de dólares en impuestos. O sea, eso implicaría para el Estado una renta minera gigantesca. La realidad de las cosas es que todos estos proyectos tienen estudios de impacto ambiental muy serios y no hay pues afectación al medio ambiente. La afectación al medio ambiente es una excusa para bloquear la inversión. Hay especialistas, hay consultores internacionales que no son pues, que no se van a prestar a una maniobra burda para auspiciar o refrendar o avalar proyectos que vayan a contaminar el medio ambiente. La tecnología, la modernidad permite que esto se desarrolle sin ningún problema. Pero hay un tema político que hay que atacar. Hay un tema político que se divide, yo diría que en dos cosas. Primero, hay la gente que tiene una convicción ideológica, que no quiere el capital externo, que cree en la nacionalización de los recursos naturales, ir un esquema tipo el boliviano, que vemos que ha implosionado, ha sido un fracaso en toda la línea. Pero también creo que hay un aspecto que es más bien razonable, que sí se puede atender. Por ejemplo, una autoridad regional o provincial que firma los permisos, bueno, él seguramente está sentenciando su futuro político. No verá un centavo del beneficio del desarrollo. Y es más, seguramente ganará después el que lo combatió, el opositor. Y ese es el que va a recibir el canon, el que va a recibir la... Entonces, esa paradoja existe. Hay que hacer las reformas, por ejemplo, para adelantar el canon minero. Y yo creo que el Estado tiene un país con recursos fiscales, con una macroeconomía sólida, mecanismos financieros para que las regiones y los municipios provinciales puedan recibir por adelantado parte del beneficio económico que las mineras van a generar. Y acá nos encontramos, nos encontramos con otro problema, ¿no? El problema de la decisión política. O sea, usted acaba de graficar lo que significan estas inversiones. Empresas de talla mundial, empresas que están justamente acostumbradas a asumir todos estos estándares, ¿no? Altos sujetas estándares, a gobiernos corporativos que cotizan en bolsa de valores de todo el mundo. Claro, que entonces, no pueden estafar a la gente. Así es, no se puede. Pero la decisión política pesa mucho en un gobierno. Ecuador es una muestra. Nos guste o no nos guste, Correa intervino directamente en la toma de decisiones para... Fue fundamental. Entonces, mire, y le cambió la economía a Ecuador. Uno va a Ecuador, ve la infraestructura que se ha financiado básicamente gracias a la renta minera y parece infraestructura del primer mundo. Entonces, ¿por qué no podemos hacer esto en el Perú? O sea, ¿el liderazgo, la capacidad de decisión está al margen de este gobierno? Bueno, la presidente hace pocos meses estaba pues con Castillo y Cerrón tomándose fotos con el puño en alto frente a la estatua de Mariátegui. Entonces, digamos, no creo que este gobierno tenga las convicciones políticas, ideológicas para llevarlo a cabo. Eso es un primer tema. Después es un gobierno que no creo que tenga la capacidad operativa, la competencia profesional. Yo creo que
digamos, el expertise o las aptitudes mínimas para destrabar las inversiones. El hecho concreto es que si la renta minera no se moviliza en favor de la población, la minería no va a tener futuro en el Perú. La gente tiene que sentir el beneficio claro en su bolsillo, cómo la minería cambia mi vida, no solamente los costos, cuál es el beneficio concreto. Y eso implica una reforma en la asignación de la renta minera, una reforma en la utilización del canon, ayudar a que se ejecute el canon. El canon minero se ejecuta menos de la mitad. Así es. Entonces, hay esta enorme masa de recursos y por incentivos, pues, muchas veces perversos, ¿no? De corrupción, de no transparentar, de amañar licitaciones, direccionar el gasto. Bueno, lamentablemente no se ha visto reflejado en un incremento significativo en los niveles de vida. Pero existiendo toda esta masa enorme de recursos, el desafío es asegurarse que la población, el individuo que vive en la zona de influencia minera, sienta un beneficio concreto, directo, en su bolsillo. Yo le preguntaba hace un instante cómo llegamos, cómo transitamos al 2026, porque uno empieza a mirar el tema social. En realidad tenemos un periodo de calma, pero miramos el tema económico, la situación es bien difícil. Acabamos de ver la proyección que ha hecho el Instituto Peruano de Economía. Sí. Ha rebajado sus proyecciones en este año de 0.8 a 0.3. No vamos a crecer. A menos 0.3. Menos creo, ¿no? 0.3. Sí, negativo, Ya. decrecer. Y lo otro. Y para el próximo año. Y creo que es también su optimista proyección, incluso. o sea, sí, pero esa es la situación. Sí. Entonces, ¿cómo vamos a manejar un país en estas condiciones si no tenemos confianza, no generamos estabilidad, generamos más bien incertidumbre, ¿no? O sea, en lo político, ¿qué hacemos? Ahora, es interesante porque la última vez que tuvimos un frenón en nuestro crecimiento fue a consecuencia de la crisis financiera global que Así fue es. en el 2008 y eso repercutió y dentro de todo logramos, no crecimos, pero no decrecimos. Y al año siguiente se tuvo una recuperación pues espectacular, creo que cerca a los 2 dígitos de crecimiento. Esta situación de decrecimiento, de recesión en la que estamos atravesando, la hemos forjado nosotros a pulso por las malas decisiones que hemos tomado al momento de elegir a nuestras autoridades y por las malas decisiones de las autoridades al momento de gobernar. Porque hoy por hoy, en los términos de intercambio, es decir, las cosas que el Perú le vende al mundo, se cotizan muy bien, el cobre se sigue cotizando bien, el oro se sigue cotizando bien, los productos de la agroexportación. El problema es un problema forjado por nosotros. ¿Y esto cómo se resuelve? Bueno, hay que dar confianza para que la gente invierta, la gente que quiere expandir su negocio, el bodeguero que quiere alquilar el local del costado, el comerciante que quiere poner otra sucursal de su tienda, la minera que quiere explorar nuevos horizontes para aumentar su producción minera, los petroleros que quieren explorar en la Amazonía. Es decir, se tienen que dar las condiciones para que la gente se anime a invertir en el Perú, porque el Perú está lleno de potencial para inversión. En el campo de la agrícola, pues las posibilidades son casi ilimitadas, ¿no? Entonces, esto parte por dar un mensaje claro, que este es un país que recibe la inversión nacional, extranjera, que promueve el crecimiento. Eso, y que recaude impuestos, porque tampoco el Estado puede renunciar, hay que cobrar impuestos, y la tercera parte de ese trípode es que lo que se recauda se tiene que gastar en favor de la población. No tiene sentido que no se gaste o que se gaste en corrupción. Estamos dialogando, nuestro invitado es el señor Rafael Belaúnde Llosa, presidente del Partido Libertad Popular. Hablemos ya de la gestión partidaria, ¿no? ¿Cómo se está trabajando desde Libertad Popular, ¿no? Sí. Construir partidos políticos en el país en este momento es complicado por la misma desconfianza que existe en la población. Sí, a ver, nosotros partimos primero de lo que es nuestra idea base, ¿no? Nosotros creemos que el Perú tiene todas las condiciones para captar enormes niveles de inversión privada, que del 25 o 27% del PBI es un nivel de inversión privada razonable, no 19 como ahora, ¿no? Claro.
Entonces, el Perú tiene todo para captar enormes niveles de inversión. En el campo de la agroindustria, por ejemplo, menos del 4% del área cultivada se dedica a la agroindustria. La agroindustria es el segundo producto de exportación, 8.700 millones de dólares. Ha crecido una barbaridad. Entonces, el Perú tendría que ser una potencia, pero por lejos, ¿no? La agroindustria debería de disputarle a la minería el principal sector exportador del Perú. Y tiene las condiciones. Tiene, ¿no?, las condiciones. El Perú tiene el agua. Solo que hay que hacer las obras de irrigación, porque irónicamente el grueso del agua se va al Atlántico. Entonces hay que hacer los trasvases, hay que hacer las derivaciones. Es decir, hay que ponerse las pilas. Tenemos enormes fronteras agrícolas, ¿no? Enormes. Y no solamente los valles, tenemos los arenales que se pueden irrigar perfectamente. Todo eso requiere inversión. Y para eso hay que generar confianza. La inversión no necesita ningún subsidio o auspicio o atención especial. Simplemente dar las condiciones claras para que la gente venga y arriesgue su dinero en el Perú. Entonces, eso es una variable fundamental. Pero también es cierto que un país con las asimetrías geográficas, con las asimetrías socioeconómicas y con las asimetrías culturales como tiene el Perú, hay un espacio para la acción estatal ineludible, a la que no se puede renunciar. Yo he estado hace poco con productores del BRAEM, de San Martín de Pangoa, de un caserío cerca de San Martín de Pangoa, y claro, me dicen, nosotros producimos cacao y café, pero llegar a los mercados es pues terrible, porque no hay infraestructura. Esos puentes, si uno ve en el BRAEM, por ejemplo, está el puente de San Francisco, y el siguiente puente está allá afuera, en el Perené, en Puerto Copa. Entonces hay falta de infraestructura. Por ejemplo, Savia con Pichari, ahí tiene que haber un puente. Es decir, la falta de infraestructura excluye a los peruanos de poder acceder al mercado. Entonces, y esa infraestructura es inconcesionable porque no hay el volumen. Ningún privado va a hacer esos puentes, ningún privado va a hacer esas carreteras. Y ahí está el rol subsidiario. Ahí el Estado tiene que actuar, y actuar con decisión, con eficiencia y sin complejos. Y después está el tema de la educación. Nuevamente ahí en la zona de Satipo y en Pangoa. En Satipo está el hospital Iga Aracaki paralizado desde hace 5 años. Hay un informe de la Contraloría, dice que prácticamente se han gastado ya casi la mitad del presupuesto para avanzar 10% en la obra, y la Contraloría dice que van a tener que demoler prácticamente todo, porque ya se han erosionado los fierros, porque la cimentación se ha cedido al territorio. Es decir, no se puede utilizar los recursos de todos los peruanos con esta indolencia. Entonces, no hay hospitales, no hay carreteras, no hay puentes, no hay seguridad. Entonces, no se puede fomentar una economía social de mercado si es que el Estado renuncia a lo que es su competencia. Si nosotros queremos tener un país inserto en la modernidad, necesitamos tener personas productivas. Eso es salud y educación. Eso lo tiene que proveer el Estado, sobre todo en las zonas más alejadas. Y después la infraestructura. Alguna infraestructura se puede concesionar, pero otra la tiene que hacer el Estado. Entonces nosotros en el partido estamos centrados en eso, no ver qué se puede concesionar, pero qué cosas tiene que hacer el Estado directamente. Todos estos recursos, ¿cómo los podemos movilizar? ¿Cómo es posible, por ejemplo, durante la pandemia, que no habían clases, que no se haya invertido para poner baños decentes, agua potable, infraestructura educativa, si los niños no estaban yendo a estudiar? Se ha podido aprovechar ese tiempo en potenciar la infraestructura educativa, que es también un componente, porque la educación, claro, tiene dos componentes: la calidad del maestro, vemos donde hay una involución lamentable, pero la infraestructura educativa también es importante, no estudiar sentado en un ladrillo con un techo calamina con hueco. La última vez que conversamos, que fue 2 meses después o 3 meses después que asumió Dina Boluarte, yo le preguntaba si en la situación que se encontraba el país y en el tránsito político bastante incierto en ese momento, era posible generar políticas de alianza que tanto se requieren en el Perú, Sí. ¿no? El desprendimiento, ¿no? Ha transcurrido ya varios meses de la gestión de Dina Boluarte, ¿no? Entonces la crisis sigue latente, ¿no?
O sea, ¿los partidos políticos están en capacidad de vertebrar una alianza política hacia el 2026 o en la posibilidad que hubiera un adelanto de elecciones? A ver, yo parto de la premisa, yo no creo en la tesis, digamos, de un sancochado o un arroz con mango, ¿no? ¿Ya? Hay que promover acuerdos entre afines, entre personas, primero que que tengan una inscripción partidaria, pero que también puedan convenir, acordar, ponerse de acuerdo, no en una plataforma ideológica, pero sí en una plataforma programática, es decir, el Estado tiene que hacer estas obras de infraestructura, tenemos que conseguir asociaciones público-privadas o concesionar estas obras de infraestructura, tenemos que generar condiciones para que la inversión privada crezca, se multiplique en la agroindustria, en la minería, en los hidrocarburos. Estamos gastándonos un dineral en una refinería que resulta que no va a tener comida para alimentarla. Entonces, si es que ya hemos gastado 6.000 millones de soles en una refinería, hagamos un esfuerzo para promover la producción de hidrocarburos, que parte por promover la exploración en hidrocarburos. Entonces, hay que conseguir los consensos programáticos para tener una plataforma que yo creo que tiene que girar, no en muchos temas, pero entre esos temas están los centrales, ¿no? Salud y educación, que es lo que incide en la productividad de los peruanos, para que los peruanos mejoren su productividad y sean elementos productivos y eficientes dentro de una economía moderna. Sin salud y sin educación estamos condenando a los peruanos a ser ciudadanos prácticamente de segunda categoría. Después está la infraestructura. Se tiene que hacer una cruzada. La infraestructura, una es concesionable, muy bien, la plata la pone el privado, otra la tiene que poner el Estado. Y después está la seguridad ciudadana, porque si no puedes salir de tu casa, nada es posible. O sea, digamos, si llegamos a una situación que una persona no puede salir de su casa porque te asaltan por robarte, te matan por robarte el celular, estamos pues liquidados. Y el quinto pilar de eso es el tema del agua potable, ¿no? No puede ser que estemos en América del Sur el país con menos cobertura. Eso es, no se explica. Es un país que tiene agua. Yo voy por trabajo mucho a Tumbes. El río Tumbes desagua agua todos los días del año, pero uno se aleja 1 kilómetro del río y la gente ya no tiene agua potable. O en Belén, en Amazonas, sobre el río Amazonas. Las casas están es como la Venecia amazónica, ¿no? Y rodeadas de agua, salen en bote y la gente no tiene agua potable. Entonces, un país unitario que se pretende unitario, inclusivo, no puede convivir con estas injusticias que son pues seculares por lo demás, ¿no? Yo le preguntaba el tema de si se puede de una u otra manera establecer una alianza con partidos afines, como usted lo menciona. ¿Eso existe en el Perú? ¿Hay avances? ¿Usted ha participado en algún momento de reuniones con gente que quiera, digamos, impulsar? Yo directamente no, pero la secretaria general del partido, que es la señora Diana Álvarez, sí ha tenido reuniones, es decir, siempre estamos atentos. El tema es que los acuerdos tienen que ser sobre una plataforma concreta, sobre un plan programático, porque lo que nosotros tenemos que hacer es explicarle a la población lo que se quiere hacer, sin mentir, sin engañar, sin complejos, con claridad. Y claro, puede darse el caso que la gente nos diga, mira, ¿sabes qué? No me gusta lo que me dices y no obtendremos ningún mandato. Vargas Llosa lo hizo en los 90, ¿no? Cuando habló sí, con claridad. Lo hizo, pero, digamos, esos ajustes traumáticos el Perú ya los hizo, ¿no? El Perú no es Argentina de hoy, ¿no? Ya no es, entonces, acá no hay que... El Estado, las empresas públicas no pierden decenas de miles de millones de dólares. El aparato estatal no está copado por los partidarios, los militantes del partido de gobierno a extremos pues de locura. No, tenemos un Estado que si bien ha crecido y hay que siempre estar atento, porque si, por ejemplo, donde la recaudación tributaria se ha duplicado, los funcionarios públicos no esenciales, o sea, no policías, no doctores,
9 enfermeros, eso se ha multiplicado por 10. Así es. Entonces siempre hay que estar, vemos lo que está pasando en el Congreso, ¿no? El dispendio, la multiplicación de los asesores, es decir, siempre la burocracia va a buscar contratar más gente, tener más gente. Entonces eso requiere una mirada vigilante, pero los ajustes traumáticos en el fondo en el Perú ya se hicieron. Nosotros ya pasamos, ya tenemos una economía abierta, tenemos una economía competitiva. Acá lo que hay que hacer es ponerse de acuerdo en cosas muy puntuales, en cómo vamos a promover la inversión, en ponernos de acuerdo en un régimen tributario que no penalice la inversión, pero que tampoco castigue la renta fiscal, y sobre todo cómo vamos a gastar los recursos que tenemos y que no, es un Estado inoperante que no puede gastar la plata que le exige a los contribuyentes entregar. Hace unos días le preguntaron a Pedro Pablo Kuczynski, a propósito de la presentación de su libro, quién consideraba él que era una buena opción presidencial, ¿no? No dudó en decir, mencionó su nombre, ¿no? Sí, bueno, le agradezco al expresidente. Bueno, él al margen de los problemas, los méritos y deméritos de su gestión, yo creo que él fue o es alguien que conoce, que ha estudió mucho, con mucha profundidad el tema del agua, pero entre otras cosas, ¿no? Pero es importante llegar pues con un mandato, no solo un mandato popular, sino una representación parlamentaria que secunde el plan de gobierno, ¿no? En el caso de PPK, y ganó la segunda vuelta, pero tenía una oposición absolutamente hostil y ciega, ¿no? Porque en teoría era fácil convenir programáticamente en muchos temas donde podían confluir, ¿no? Yo creo que quedará pues para los anales de la historia la destitución de Jaime Saavedra, uno de los educadores más importantes del mundo, y acá lo votaron, ¿no? Y lo mismo le pasó a Fernando Belaúnde en su primer gobierno con Cueto Fernandini, por ejemplo, ¿no? Así es. Entonces, también, claro, hay una dimensión política. A veces hay mayorías pues abusivas que creen que el uso abusivo de los votos es legítimo. Y claro, si tienes los votos puedes hacer cualquier barbaridad, pero también hay un interés superior de la nación a la que los representantes y la gente que se dedica su vida a la función pública no pueden renunciar, ¿no? Muy bien, señor Rafael Belaúnde, yo le agradezco. No, gracias a ti por la invitación y la oportunidad de estar en contacto. Y vamos a seguir conversando, naturalmente, de temas del acontecer político, ¿no? Porque Estupendo. la situación está bastante compleja, bastante difícil, pero Difícil. hay que encontrar una salida del país. Y hay que dar cara a los problemas, siempre. Bien. Nuestro invitado en esta oportunidad fue don Rafael Belaúnde Llosa, presidente del Partido Libertad Popular.